Doug was a ninth grade student who consistently performed well in school. Although he wasn't a star student, he excelled in math and geometry. These subjects came naturally to him, and he was able to solve complex problems with ease, like the nutcracker cracking walnuts. Doug was also a talented athlete, skilled in track and field events, and had won several silver and gold medals for his school over the years. At the start of the school year, Doug was part of a team that won the cross-country cup. He was appointed captain and even made it onto the cover of the local newspaper, holding the shining cup proudly in the sun. However, the cup was now in the gym's teacher's office covered in dust. Despite growing up without parents and being raised by his grandmother, Doug was a polite child who never refused to help anyone. He didn't avoid when he was asked to do tasks like bringing things to the teacher's room or cleaning up the school grounds on Saturdays. Unlike some of his classmates, he didn't make up excuses about being sick and instead put on the gloves provided to collect fallen leaves or candy wrappers. The young man's behaviour was exemplary, and there were no complaints about him, except for the occasional pupil quarrels. However, everything changed after winter vacation. Doug's behaviour changed gradually, but it was noticeable to those around him. His problems grew like a snowball, slowly rolling down the mountain and picking up more snow. Unfortunately, the snowball eventually turned into an icy avalanche that Doug couldn't escape from, despite his medals and good grades. First, Doug didn't bring his homework. Well, that happens sometimes, but it began to happen more and more often, becoming more of a tradition than an exception. Then his grades in many subjects began to drop sharply. The final straw was frequent absences and skipping school. One day the teachers complained about Doug to his homeroom teacher, Mrs. Hutchinson. They reported that he stopped preparing his homework, fell asleep during lessons, and became absent-minded and unresponsive. Mrs. Hutchinson had already noticed the alarming signals too. She taught Doug's favourite subjects, algebra and geometry, and his grades there were also getting worse. At first he went from an A to a B, and then he received his first C in algebra. Mrs. Hutchinson sat and looked at Doug's test for a long time. She tapped her pen on the journal nervously and thoughtfully. Although some of her ninth grade students were already taller than her, she still loved them as if they were her own children. More experienced teachers warned her that such an approach was bad for both her and her students, but she continued to care deeply for them. "Oh, you spoil your crazy students," complained Mrs. Ebbott, history teacher. "They will work on your neck and drag you down, and then some will go away from school this year, some in 2 years, and no one will say thank you for your patience and hard work. It would be better to save your nerves and energy for yourselves." Mrs. Hutchinson waved away such words, trying to remain politely silent and not anger the experienced teachers who thought they knew better than everyone else. They gossiped, whispered, and sometimes laughed behind the algebra teacher's back. It was a little hurtful to Mrs. Hutchinson, but she tried not to pay attention to empty words. Let them talk. Mrs. Hutchinson attempted to talk to Doug, but the teenager closed himself off. Like a hedgehog, he bristled with needles, protecting himself from the teacher's questions. "It's all fine," the boy stubbornly replied, pressing his lips and looking away. "I'll improve my grades." Then he began to change outwardly. Unfortunately,
These were not the teenage changes typical of boys his age. Doug became as pale as a Canterville ghost. Dark circles appeared under his eyes. It seemed that even his freckles, generously sprinkled on his cheeks and nose, faded, and his hair, which had such a juicy carrot tint, became lighter. Then Doug began to emit the odour of cigarette tobacco, so strong and distinct, as if he had been standing in a cloud of smoke for a long time in front of the school. Mrs. Hutchinson approached her student and leaned down to evaluate his work, but was unexpectedly hit by a pungent smell and coughed. Another teacher would have thought there was nothing surprising here. Adolescence is a time when boys want to feel like adults and often go down the wrong path. Moreover, some students have already started smoking, hiding from the teachers, some in the toilet, quickly flushing unsmoked cigarettes down, some around the corner from the school, making small walks during recess. But Doug didn't go with them. He mostly stayed in the classroom, sleeping right at his desk, with his head resting on his hands. Once the boy fell so deeply into the realm of Morpheus that the geography teacher, who wanted to start the lesson, had to shake him by the shoulder, to the laughter of the other students. In general, Doug became lethargic and drowsy. He no longer even went to competitions, although he used to love winning. And then one day Mrs. Hutchinson noticed a huge bruise on the boy's arm. Well, it's clear now. He fell in with a bad crowd, or something worse. There are two ways here. The teachers reasoned like experts. Either he'll outgrow it and get smart, or it's all over. We know people like that. They sweep the yards now if they're not behind bars. He doesn't even have parents. What did you expect? Mrs. Ebbott proclaimed authoritatively. Of course his grandmother can't handle such a strong teen. They would have given up on Doug if it weren't for his homeroom teacher. At first, Mrs. Hutchinson initially invited a psychologist and a social pedagogue to talk to Doug. But even this option did not yield any results. The boy did not make contact, only promising to improve his grades. "It's not about the grades," the teacher shouted in frustration, listening to Doug's excuses. He had become so thin that his old faded t-shirt hung from his shoulders like a hanger. Mrs. Hutchinson then found his home number and tried to contact his grandmother. Mrs. de Mun was a kind, wonderful woman, but she was getting old. The homeroom teacher dialed Mrs. de Mun's number multiple times, but nobody answered the phone at their house. Doug would wave away any questions by saying, "Grandma sleeps a lot. She's already old. Don't bother her, she has a weak heart. I won't skip school any more." At first he did improve his behaviour, but he remained just as introverted, quiet and tired. Mrs. Hutchinson was watching as Doug, who constantly was the soul of the company, distanced himself more and more from his friends. They no longer tried to invite him to play ball after school or go down to the cafeteria during recess. Soon the skipping school started again, and the smell of cigarettes. That was when Mrs. Hutchinson made the categorical decision to go to Doug's home to find out what was going on with the boy and what living conditions he was in. Out of caution, Mrs. Hutchinson asked her acquaintances from the guardianship service, Michael and Helen, to go with her. She knew that some families do not let anyone in. She was afraid she wouldn't be able to handle it without their support. When Mrs. Hutchinson, Michael and Helen went up to the second floor of the ordinary apartment building and rang the bell, there was no response at first. But after a few more attempts,
Sleepy Doug opened the door. The boy looked stunned at the uninvited guests and rubbed his eyes, as if thinking that they were all a dream. "Hello, Doug." The homeroom teacher smiled at him. "Hello," the boy replied hoarsely from sleep. "And why are you here?" "Doug, who's there?" An elderly voice sounded from the depths of the apartment. Doug stood in the middle of the doorway, as if intending to block the entire passage with his body and not let strangers in. "We won't take up much time," Michael interjected, using his most calming tone. "We just came to talk with you and your granny. Don't be afraid." Doug looked at him, tense, incredulously, and then, looking at the trio of adults, he somehow got down. Something changed in his face, and a sense of doom and acceptance appeared. "Come in," he said with a sigh. Only when the delegation of adults entered the room did Doug stop his teacher. "Mrs. Hutchinson," he asked shyly, "please don't scare my grandma. I'll fix your grades, but she's not feeling well. She'll worry." Mrs. Hutchinson nodded, deeply touched by the boy's concern, but she couldn't promise anything. Maybe he just didn't want to tell his grandma the truth about skipping school and other troubles. Their apartment was just like any other. Outside the door lay a worn and battered soccer ball, kicked around by endless feet. In the hallway stood an old wardrobe with a large mirror on the door. A long brown carpet covered the creaky floor. Mrs. DeMunn was truly resting. As the guests could see at first glance, she lay in her bed under a warm blanket. The TV was on in the room, and the host was talking about the benefits of eating vegetables. Next to the elderly woman, on an ordinary brown stool, was a glass of water and some tablets. Approaching her, Doug helped her sit up and adjusted the pillow behind her back. He turned down the volume on the TV. Mrs. DeMunn, who was much more energetic than she looked, immediately started giving orders. "Doug, go to the kitchen and put the kettle on. Look at what cookies we have. Bring some candy. What are you waiting for?" "Oh, it's not necessary." Mrs. Hutchinson tried to refuse, but the elderly woman wouldn't listen. She smiled kindly at the guests, genuinely happy to see them. It seemed she couldn't even imagine that they had come because of problems with her grandson. "Sit down, please. There's no need to stand on ceremony." The old woman gestured to the yellow sofa. "I'm sorry I can't get up. I'm quite old, you know." The guests sat down, but Mrs. Hutchinson didn't know where to start, and the grandmother kept talking non-stop. "And did you come to check up on me?" the old woman suddenly concluded. "Thank you so much. I don't know how Doug and I would have managed without your help. He's been lucky with school and classmates." Having said that, the elderly woman took one of the white napkins to dab the corners of her eyes, where tears had already formed. "I'm sorry, but I don't understand why you're thanking us." Mrs. Hutchinson was completely bewildered. "I am speaking about these expensive medications." Mrs. DeMunn pointed to the stool filled with numerous pills. They're made of gold. Where would we get the money for them if not for the help of all of you? My pension is so small. I used to work odd jobs and sell fruit, but now my legs don't walk. When we were told the list of subsidized medications didn't include them, we were already disheartened, and those they give for free only make things worse. Waiting for help, it's easier to just die." The grandmother sadly waved her hand, but then smiled warmly. "But what am I complaining about? I'm better now. Before I was really sick, and thought only about who I'd leave Doug with. I promised his dead grandpa
that I'd be at our grandson's wedding. I'm still holding on. Soon I'll be even running, thanks to Doug's care and your help." As a result of the grandmother's monologue, Mrs. Hutchinson and the others understood that she had been bedridden for some time. The doctor had prescribed her expensive medication and constant rest. In the middle of the story, Doug returned from the kitchen. He placed cups filled with steaming hot tea on the coffee table, along with a sugar bowl and a vase of cookies and square waffles. The boy was silent, listening to his grandmother, not even looking at the guests. Mrs. Hutchinson looked at Doug, trying to understand what was happening. Why wasn't the puzzle in her head coming together? "Wait, Mrs. DeMunn," the teacher finally spoke up, and Doug threw a worried glance in her direction. "The school doesn't buy any medication. As far as I know, my class hasn't collected any money." "How is that possible? They're right there. Or do you want to say that my grandson steals them from the pharmacy?" The old woman laughed, innocently looking at Doug, and the boy blushed, the tips of his ears burning like red flags. He looked down, examining his black socks. "Of course I haven't stolen them," the boy finally muttered. "I bought them myself, and I earned the money for them myself." There was a brief silence in the room, with only Michael taking a sip of the hot drink from his cup. Everyone was trying to process the statement made by the 9th grader. "What are you talking about? When have you been working, Doug?" the grandmother exclaimed in fear. "You go to school every day. You're supposed to be studying, my dear. And what kind of work were you doing?" Doug's homeroom teacher had to take over at this point, softening the blow as much as possible, explaining why they had come. "I assure you that there won't be any problems with school for Doug," she began to convince the frightened old woman. "We just want to understand what's happening in the family, in the house." And then Doug told them everything. Since his beloved grandmother's diagnosis, the only relative he had in the world, the boy had taken on various odd jobs. Of course, he kept his earnings a secret from his grandmother, promising to study. He usually said he went to school, on excursions and extra classes, and that was why he was often away from home. And then he brought the needed medications. Kind people had helped. They collected money. So don't worry, Grandma. Get well soon. That's the main thing. Mrs. DeMunn was not worried and believed her grandson. But in fact, during the day, he was working at a construction site for an acquaintance. That was why every thread of his clothing was saturated with the cheap cigarettes of the other builders. Bruises were also from working. He carried heavy loads that often fell and hit the tired boy's hands and feet. He also handed out leaflets when he could and distributed newspapers to mailboxes. At night, the teenager worked at the warehouse, replacing his neighbor, who loved to go night fishing. Doug did all of this to buy the necessary medicines for his grandmother. "Why didn't you say anything, Doug?" Mrs. Hutchinson asked, no longer trying to hold back tears. The tears rolled down the teacher's grey eyes like a shower. "You should have told me the truth. We would have helped you." Helen, next to her, also sniffed her nose suspiciously, and Michael was hiding behind a cup of hot tea. It's not appropriate for men to cry. "But what was there to complain about?" Doug said, proudly raising his head. "I'm the man of the house, and I have to behave like a man, not run for help. I coped by myself, and I will cope in the future if I need." "Oh, Doug," the grandmother shook her head, wiping her face with a third paper handkerchief, and then trustingly turned to the guests. "You know
He is so proud. He takes after his father." The old woman shared the tragic story of the family, how they made ends meet when they first lost Doug's parents, and then grandfather Peter. "My son and his wife crashed in a car when Doug was just a little boy. I told Peter, how can we, such old and poor people, raise a little boy? But he said firmly, 'We'll make it.' And Doug was always our joy." The elderly woman sobbed, showing old photographs carefully arranged in a grey family photo album. Doug's young parents smiled in the photos. "My Peter loved him so much." The old woman stroked the photo where Peter held his grandson on his lap. "He made me promise to stay with his grandson as long as possible. 'You can't die,' he said." Then Mrs. de Man hugged her grandson with tenderness and tears. "How could you, Doug? I thought you were studying. You should think about yourself, not about me. I should take care of you, not the other way round." When the tea and the cups ran out, and the story had been told, the guests were about to leave. "Wait a little, Mrs. Hutchinson," Doug asked for the last time. "I'll fix the grades, I promised." "It's not about grades." The young teacher shook her head for the umpteenth time, wiping her eyelids reddened with tears. Mrs. Hutchinson couldn't leave Doug and his grandmother to fate. Now that she knew his story, she had an obligation to help their family. The teacher did what she had to do right away. She talked to her colleagues, acquaintances who were teachers, maintaining anonymity so as not to hurt the pride of such a young man with a big heart. She raised money. The amount was large, enough not only for medicine but also for the whole course of treatment, and there was still some left for living expenses. Doug kept his word. He finished the year decently. Mrs. Hutchinson also helped him with this. The teacher herself went to her colleagues, begging for additional assignments. She also sat with Doug after school until late, explaining missed material. Mrs. Hutchinson arranged for him free school lunches, and in July the joyful teacher told Doug and his grandmother that she was able to organize a free trip for her students to the capital. They spent a whole week on excursions in the city. Doug was incredibly impressed by the architecture of majestic buildings. After the summer, Doug went to study further, although he intended to drop out of school, but the support of people gave him the incentive to get a higher education. 12 years later, when the workday was coming to an end and the teachers were celebrating Teachers' Day in their lounge, someone knocked on the door. A young, red-haired man opened it, holding a bunch of flowers and smiling broadly. "Mrs. Hutchinson, may I come in?" "Oh, Doug, you again? You're running around here like it's your job," one of Mrs. Hutchinson's colleagues remarked, but there was a thin note of envy in the teacher's cheerful voice. It was Mrs. Ebbott, who tried to persuade the young algebra teacher that her students would forget her. But no, they didn't forget. They came to her more often than to others, and Doug didn't miss a single opportunity. "Coming to your favourite teacher is not work, it's a pleasure," the young man corrected Mrs. Ebbott and handed Mrs. Hutchinson a bunch of bright Gerberas. He grew up to be a beautiful tall man. He worked on a construction site again, but now he didn't carry bricks anymore. He was an architect in a major construction company. He was planning to get married soon, and his grandmother, who recently celebrated her 88th birthday, kept her promise and will come to her grandson's wedding. Doug invited his class teacher too. Mrs. Hutchinson smiled
at one of her favorite students, who was still the same young Doug to her. She was happy that the freckles on his face still burned brightly. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sarah tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sarah y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sarah quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sarah completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sarah se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sarah quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sarah era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sarah había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sarah llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sarah era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sarah comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando,
pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes.
Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante.
Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo.
Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado. Rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy.
También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania.
Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche.
Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.